Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Sinem Munsal y Ozan Akbaba protagonizan un momento inolvidable en una noche llena de emociones, lágrimas y palabras que tocaron el corazón de todos los presentes. ¿Qué fue lo que Sinem dijo que dejó a todos con la piel de gallina? Te lo contamos todo. Durante la reciente celebración del cumpleaños del querido actor Ozan Akbaba, conocido por su papel inolvidable en Ekiadunyaya Ukundar Olmaz, se vivió una escena inesperada pero profundamente conmovedora. La celebración, que en un principio parecía ser una fiesta íntima entre amigos cercanos y familiares, tomó un giro emotivo cuando Sinem Munsal tomó el micrófono para dedicar unas palabras a Ozan. Frente a una audiencia atenta, Sinem comenzó su discurso con una voz temblorosa, visiblemente emocionada. Lo vi por primera vez en un set, y desde ese momento supe que había algo especial en él. Su energía, su entrega, su forma de mirar, no eran comunes. Las palabras de Sinem captaron de inmediato la atención de los asistentes. Ozan, visiblemente sorprendido, sonrió tímidamente mientras sus amigos grababan el momento con sus móviles. La actriz continuó, compartiendo recuerdos del pasado, anécdotas del trabajo compartido, pero lo que más impactó fue su sinceridad. Ozan, tú no solo eres un gran actor, eres una gran alma. En los momentos más duros, has sabido sonreír. Y hoy, que celebramos tu vida, quiero decirte que me cambiaste la mía. Estas palabras generaron murmullos entre los presentes. Algunos comenzaron a preguntarse si entre ambos podría haber algo más que amistad. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores, manteniendo una elegancia que ha sido elogiada por muchos fans en redes sociales. Según una fuente cercana que prefirió mantenerse en el anonimato, Sinem llevaba días preparando esas palabras. Sabía que quería decir algo especial. Lo que no sabíamos era que tocaría tantos corazones. Ozan, por su parte, visiblemente conmovido, respondió con un breve pero significativo comentario. Gracias, Sinem. No sé qué decir. Tus palabras significan más de lo que imaginas. Este intercambio fue suficiente para que las redes sociales explotaran. En cuestión de horas, el video del discurso fue compartido por cientos de cuentas de fans, quienes dejaron comentarios como, esto es de película, qué hermosa amistad y ojalá todos tuviéramos una Sinem en nuestras vidas. La celebración, que tuvo lugar en un local discreto en Estambul, siguió con música suave, risas y un ambiente cargado de afecto. Pero, sin duda, el momento más recordado será el discurso de Sinem. Muchos de los presentes afirmaron que jamás habían presenciado algo tan auténtico en un evento del medio artístico. La emoción en el ambiente era palpable. Tras el discurso de Sinem, el silencio que reinó durante unos segundos fue tan denso como conmovedor. Luego vinieron los aplausos. No fueron simplemente aplausos de cortesía, sino una manifestación sincera de aprecio y reconocimiento. Algunos de los presentes tenían los ojos llenos de lágrimas, mientras otros simplemente intercambiaban miradas cómplices, como si hubiesen presenciado algo que no volverían a ver. Minutos después, mientras la música volvía a llenar el espacio, varios amigos se acercaron a felicitar a ambos. Algunos abrazaban a Sinem, otros le decían a Ozan que era un hombre afortunado. Pero entre todos los abrazos y felicitaciones, había algo más, un silencio que hablaba por sí solo. Nadie se atrevía a poner en palabras lo que había flotado en el aire tras el discurso. Esa noche, las redes sociales se llenaron de fragmentos del momento, fotos inéditas y comentarios que analizaban cada palabra, cada gesto, cada mirada entre los dos actores. Algunos medios especularon sobre un posible romance, mientras que otros destacaron simplemente la humanidad detrás de dos artistas que, por un instante, se mostraron tal como eran, sin máscaras ni guiones. En una entrevista breve concedida al día siguiente, Sinem fue consultada sobre sus palabras. Con una sonrisa serena, dijo: hay personas que llegan a tu vida para quedarse. Ozan es una de ellas. No hay mucho más que explicar. Cuando el periodista insistió sobre si estaban en una relación, ella respondió con elegancia: hay cosas que son demasiado valiosas para reducirlas a una etiqueta. Lo importante es el cariño y el respeto. Y eso entre nosotros abunda. Por su parte, Ozan fue más escueto pero igual de contundente. Lo que se dijo anoche fue del corazón. No creo que haya que añadir nada más.
El impacto de aquel momento no solo tocó a los seguidores, sino también a colegas del medio. Actores, directores y figuras del espectáculo comentaron en sus perfiles: "Esto es lo que necesitamos más en este mundo artístico, verdad y emoción", escribió un reconocido director de cine turco. Pero quizás el detalle más íntimo y revelador llegó días después, cuando uno de los músicos que amenizó la velada compartió una historia en su cuenta de Instagram. En ella, contaba que al terminar el evento, mientras todos se marchaban, vio a Sinem y Ozan sentados en silencio, mirando las luces del Bósforo desde la terraza del local. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Solo compartían la noche, la emoción y ese tipo de conexión que va más allá de las palabras. Desde entonces, los fans han empezado a etiquetar sus fotos conjuntas con el hashtag #MagiaSinemOzan, un término que ya se ha viralizado. Y mientras algunos esperan una confirmación, otros simplemente se deleitan con cada aparición pública, cada nueva colaboración y cada entrevista donde, aunque no digan nada explícito, dejan entrever esa complicidad que los une. La historia entre Sinem Ünsal y Ozan Akbaba no es una historia cualquiera. No es solo un momento viral. Es un reflejo de cómo, incluso en un mundo tan expuesto como el del espectáculo, pueden existir la autenticidad, la sensibilidad y los vínculos genuinos. A veces, los discursos más breves son los más largos en el corazón de quienes los escuchan. Y aquel "Me cambiaste la vida" resonará durante mucho tiempo, como una canción que no queremos dejar de escuchar. Pasaron las semanas y el video del discurso superó el 1.000.000 de visualizaciones. Cadenas de televisión comenzaron a contactar a los actores para entrevistas conjuntas, pero ambos se mostraron discretos. Lo que sucedió esa noche pertenece a quienes estuvieron ahí. Todo lo demás es interpretación, comentó Ozan en una de sus pocas declaraciones al respecto. Curiosamente, tras este episodio, los rumores sobre una nueva serie en la que podrían trabajar juntos se hicieron más fuertes. Según fuentes del sector, un importante productor estaría en conversaciones con ambos para protagonizar una historia dramática centrada en vínculos humanos profundos, algo que sin duda evocaría lo vivido aquella noche. Además, Sinem y Ozan fueron vistos en varios eventos sociales, siempre juntos, siempre sonrientes. Y aunque seguían sin confirmar ningún vínculo sentimental, la química entre ellos era innegable. Las fotos hablaban por sí solas. Una de las imágenes que más conmovió a los fans fue tomada por un fotógrafo anónimo, Sinem apoyando la cabeza sobre el hombro de Ozan mientras veían una obra de teatro. Fue una imagen sencilla, pero poderosa. La compartieron miles de personas con frases como: "El amor no siempre se grita. A veces solo se respira". Hoy, meses después de aquella noche inolvidable, se puede decir que algo cambió. No solo para los protagonistas, sino para quienes fueron testigos, directos o a través de una pantalla, de un momento que quedará en la memoria colectiva. En un mundo que muchas veces corre demasiado rápido, aquel instante fue una pausa, un suspiro, una muestra de que lo verdadero aún tiene lugar. Y así continúa esta historia, no escrita con guiones ni planeada por publicistas, sino narrada por las miradas, los silencios, las palabras sentidas. Tal vez no sepamos en qué terminará esta conexión entre Sinem y Ozan. Tal vez no necesitemos saberlo. Porque algunas historias son tan bonitas que basta con saber que existieron. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con quienes valoran las historias reales y conmovedoras. Hasta la próxima.